Hola amigos, bienvenidos al curso Oracle Primavera Risk Analysis. Mi nombre es José Gregorio Guevara y voy a ser su tutor de aprendizaje a lo largo de toda esta experiencia educativa, donde vamos a poner en práctica todas las herramientas de este programa dedicado al control de riesgos cuantitativos del proyecto. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a su curso Primavera Risk Analysis. En esta clase vamos a revisar la asignación de riesgos cualitativos al proyecto. Conducir un análisis cualitativo de los riesgos identificados en el proyecto permitirá la identificación detallada de la mayor cantidad de riesgos como sea practicable y, en segunda instancia, la asignación de un puntaje a los riesgos de acuerdo al impacto total que estos causaran sobre un objetivo del proyecto. La lista priorizada permite concentrar y dirigir los esfuerzos en aquellos riesgos que posean un impacto mayor a los umbrales mínimos definidos en el plan de gestión de riesgos. El hecho de que algunos riesgos sean desconocidos o emergentes requieren que el proceso de identificación de riesgo sea interactivo, repitiendo el proceso de identificación de riesgo para encontrar nuevos riesgos que han sido reconocidos desde la interacción previa. Ahora vamos a ver el listado de riesgos en Primavera Risk. Para ingresar a los riesgos en Primavera Risk Analysis se debe ir al menú Risk, Riesgos y la opción Registros o presionar sobre el botón del icono de riesgo de la barra de herramientas y completar el listado de riesgos para el proyecto, considerando tanto las amenazas como las oportunidades detectadas. Y aquí tenemos entonces nuestra ventana principal de riesgo. En esta sesión vamos entonces a cargar los riesgos detectados. Fíjense, primero podemos colocarle un ID de riesgo, que por ejemplo, recuerden que estamos trabajando con el ejemplo de la construcción del jardín y supongamos que uno de los riesgos sea, en este caso, la compra de los materiales. Entonces podemos colocarle una identificación de riesgo, por ejemplo, el riesgo 1, que fíjense, luego tengo la casilla TO, que sería en este caso si ese riesgo es una amenaza o es una oportunidad. Supongamos que este riesgo es una amenaza, podemos darle por ejemplo el título: retraso en compra de materiales. También podemos identificar entonces cuáles son las causas. Por ejemplo, la causa de ese riesgo puede ser no encontrar los materiales a tiempo. La descripción: pueden haber retrasos por parte del proveedor de los materiales. ¿Cuál es el efecto? Un retraso en la construcción de los diferentes elementos del jardín. Ok, entonces algunos elementos, fíjense que aquí estamos colocando elementos del jardín. Elementos del jardín, ok, entre otros elementos que estamos cargando para nuestro riesgo. Ok, luego podemos colocarle también, fíjense que aquí podemos colocarle entonces ese riesgo dependiendo de la tasa de probabilidad, el tiempo en cuanto a los elementos que hayamos definido anteriormente, tiempo, costo, por ejemplo, y este ejemplo que hayamos colocado haya faltado. Pero vamos a suponer que eso tenga que ver con el tiempo. Si eso es muy alto, fíjense que aquí tenemos entonces los elementos que hemos cambiado: muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Vamos a suponer que seamos, por ejemplo, tiempo medio, que se retrase por ejemplo unas 20 horas, o sea que es un riesgo medio. Y también podemos colocarle, entre otros elementos también, por ejemplo, el responsable del riesgo. En esta sección de detalle de riesgo podemos colocar, en la pestaña detalle de riesgo podemos colocar entonces responsable del seguimiento de este riesgo. Fíjate, aquí tenemos entonces onward, responsable. Podemos asignar un responsable, por ejemplo, Pedro Pérez. Y aquí tenemos entonces, fíjense, la información que cargamos como forma básica: el identificador de riesgo,
si es una amenaza o una oportunidad, el título de ese riesgo, la probabilidad, también tenemos la causa del riesgo, tenemos la descripción, tenemos el efecto y tenemos en este caso el responsable del riesgo. Son algunos elementos básicos que cargamos entonces en esta primera clase para identificar el primer riesgo detectado en nuestro caso. En cuanto al tiempo, recuerde que hayamos colocado las probabilidades de tiempo, costo, y si queremos ajustarlas, recuerde que simplemente nos vamos a ir a Edit y nos vamos a ir a Rescoring. Y fíjense que aquí hemos colocado nosotros algunos riesgos, por ejemplo, está asfaltado, tiempo y costo. Y supongamos vamos a colocar este asfaltado, vamos a colocarle, por ejemplo, calidad, que tiene que ver con el ámbito del proyecto. Guardamos entonces y fíjense, cuando volvemos nuevamente a nuestra tabla principal, ahora tenemos entonces tres elementos en cuanto a la verificación de este riesgo: tiempo, costo y calidad. Y en este caso, en cuanto al retraso de los materiales, la probabilidad, por ejemplo, en cuanto es muy alta. En este caso, fíjense, cuanto a los costos y la calidad no aplica, pero sí, por ejemplo, podemos implicar que eso tiene un riesgo medio para el tiempo. Ustedes, si son, por ejemplo, de acuerdo a los parámetros que establecimos, que eran hasta una variación de 20 horas en la compra de los materiales. Y aquí estamos entonces cargando ya algunos elementos básicos y el registro en nuestro registro de riesgo cualitativo. En la siguiente sesión vamos a seguir cargando diferentes elementos y viendo las diferentes pestañas que tiene esta herramienta de registro de riesgos cualitativos del proyecto. Bueno, que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.